En esta mañana vamos a examinar el mensaje a la iglesia de Éfeso en el libro del Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 7, el mensaje de Cristo a la iglesia de Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré el candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El capítulo 2 y el capítulo 3 del Apocalipsis registra las últimas palabras de Jesucristo a las iglesias. Antes del Apocalipsis, Cristo había caminado con un grupo de 12 hombres, predicándoles acerca de que el reino de Dios ya había bajado en su persona. Y el mensaje que Cristo comienza a proclamar por todo el área de Israel y las aldeas que estaban muy cerca es acerca de que el reino de Dios había ya entrado al mundo. En el momento en que el reino de Dios baja del cielo a la tierra, comienza a conmover los cimientos de los poderes de las tinieblas. Comienzan los demonios a alborotarse. Satanás sabe que la presencia del Hijo de Dios en esta tierra indica la proximidad de su futuro juicio, y Cristo escoge a 12 hombres para que le acompañen durante 3 años y medio y darles las enseñanzas acerca de lo que es el mundo que no se ve, el mundo invisible, el mundo espiritual. Cristo camina durante 3 años y medio en este mundo, manso y humilde de corazón. Se deja amarrar, se deja encadenar, como un cordero es llevado hacia el matadero, como escribió el profeta Isaías 750 años antes en el capítulo 53, y es muerto y colgado y exhibido públicamente en una cruz ante los ojos del mundo, donde los griegos decían en su sabiduría: ¿cómo es posible que haya un Dios que permita que seres humanos como tú y como yo le hayan crucificado? Y los judíos, confundidos en su teología, comienzan a reflexionar y a pensar: ¿cómo es posible que Dios pueda mandar a su Hijo y ese hombre decir que es el Hijo de Dios, cuando está escrito en nuestra ley, en Deuteronomio: maldito el colgado en un madero? La crucifixión pues de Cristo confunde a los religiosos judíos y a los sabios e intelectuales griegos, porque Dios escoge deliberadamente la muerte de su Hijo para confundir la sabiduría y la religiosidad del mundo entero. Sin embargo, Cristo resucita, asciende al cielo y se les aparece a más de 500 personas aproximadamente durante 40 días. Y después de esos 40 días, Cristo ya no regresa al mundo, ya sube al cielo, y los apóstoles comienzan y continúan la predicación del Evangelio por casi todo el Asia Menor, el norte de África y por toda Europa. Sin embargo, uno de los apóstoles, llamado Juan, es capturado,
es hecho cautivo por el Imperio Romano y llevado encadenado a una isla llamada de Patmos, que está exactamente en el mar Egeo, geográficamente, donde actualmente se encuentra Grecia o enfrente de Grecia, en el mar Egeo. Ahí en ese mar todavía esa isla existe, la isla de Patmos. Muchos de ustedes que han ido al Asia Menor han viajado cuando han pasado por Grecia y han visitado la isla de Patmos, donde estuvo prisionero y donde murió el apóstol Juan. Ahí en esa isla, Juan, como a los 90 años de edad, encadenado, donde los presos no se les quitaban las cadenas, podían andar caminando por toda la isla, pero encadenados, y la ropa que les ponían no se las volvían jamás a cambiar. Imagínense la crueldad del gobierno romano, donde, por ejemplo, aquí en la prisión que tenemos tan famosa en México de las Islas Marías, pues hasta traje de baño tienen. Y se van a la playa los presos y se bañan y se cambian y se asolean y toda la cosa. Pero en esta isla de Patmos los prisioneros llegaban encadenados, jamás se les volvían a quitar la ropa, el excremento, el orín, todo lo que ellos hacían, ahí eran enterrados con todo eso. Era una tortura llegar y morir exiliado en esta isla. Tal vez Juan andaba arrastrando las cadenas ahí en la playa, en la isla de Patmos, y preguntándose, ¿habrá valido la pena ser cristiano? Mira nada más todo lo que he sufrido, ¿a dónde me encuentro ahora? Sin familia, sin mamá, sin mi perro Guido, sin mi perico, sin mis cuñados, sin mis hermanos, sin nadie, absolutamente ningún pastor que me dé palabra. Yo estoy aquí encadenado, cuando de repente, en medio de tal vez tantos pensamientos de Juan, oye una voz detrás de él que le dice: yo soy la resurrección y la vida. Y en ese momento Juan se voltea y ve a un ser resplandeciente, ya no a un Cristo sufriente, dolido, manso, humilde, sino a un ser lleno de luz, con el cabello blanco, 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 refulgente como las nubes del cielo, como la blanca lana. Los ojos eran como de llama de fuego. En la mano derecha tenía 7 estrellas. Su vestido era blanco, 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 y le llegaba hasta el piso, ceñido en su cintura con un cinturón de oro. Los pies eran refulgentes como del bronce bruñido. Y en medio de todas estas cosas, Juan ve esta figura y cae inmediatamente, no para atrás, cae hacia adelante desmayado. Ante la figura, ante el poder, ante la energía que emanaba de este ser. Y cuando está en el suelo, se acerca a Cristo, le pone la mano y le dice: no tengas miedo. Yo soy el que vivo y estuve muerto, he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Escribe las cosas que has visto, y las que son y las que han de ser después de estas. Porque el misterio de las 7 estrellas que llevo en mi mano, estas 7 estrellas son los 7 ángeles. Las 7 estrellas son los 7 ángeles o los 7 líderes de cada una de las iglesias. Y entonces Juan comienza a escribir lo que se conoce como el libro del Apocalipsis. Durante el tiempo en que Juan está recibiendo la revelación de Cristo, Juan es sacado de su cuerpo. Su cuerpo se queda en Éfeso y el espíritu se sale de Juan y se eleva el espíritu de Juan hasta el tercer cielo. Es transportado Juan en el espíritu hasta el tercer cielo, y desde allá, desde el cielo, Dios le comienza a ver lo que va a suceder en este planeta en los próximos años, o tal vez en los próximos meses o en las próximas semanas. Y Juan comienza a escribir en el libro de Apocalipsis toda la historia de la humanidad desde el tiempo de Cristo hasta nuestros días, y los fenómenos, los cataclismos, los tornados, la lluvia de meteoros, los tsunamis,
y todas las terribles cosas que este planeta está muy próximo a acontecer y de lo cual seremos muchos de nosotros testigos. Pero antes de nada, Dios le dice a Juan: quiero que le mandes una carta a cada una de las iglesias que se encuentran en el Asia Menor. En el tiempo de Juan había muchas iglesias. No solamente estaba la iglesia de la Odisea y la iglesia de Éfeso, la iglesia de Galacia, sino que había iglesias también por todas partes ya sembradas. Ella tenía 90 años, tenía aproximadamente 30, 40 años que Cristo había estado con ellos. Sin embargo, Cristo escoge a 7 iglesias del Asia Menor, que son Éfeso, que son Pérgamo, que son Esmirna, la Odisea, etcétera, etcétera, para que estos mensajes les fueran dirigidos a ellas, y estas 7 iglesias representan a todas las iglesias de todas las épocas. Estas 7 iglesias representan a todas las iglesias desde el tiempo de Cristo hasta que Cristo regrese. Estas 7 iglesias eran diferentes en cuanto a sus pecados, eran diferentes en cuanto a la exhortación que Cristo les dirige. Sin embargo, estas 7 iglesias también representan a 7 personas diferentes. O sea que el mensaje que vamos a estudiar lo puedo aplicar a mi vida, lo puedes aplicar a tu vida, o se puede aplicar a la comunidad como iglesia. Entonces, esto es algo que el Espíritu Santo quiere que entendamos. Tal vez el mensaje que les voy a compartir yo acerca de Éfeso no se aplique a tu vida y se aplique a la vida de él o de ella o de él. Pero cada uno de nosotros debe de saber qué es lo que debemos hacer, porque es gravísimo el mensaje que se le da a Éfeso. Antes de entrar a este mensaje, en penúltimo lugar, quiero decirles algo muy importante. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Y la forma como Él actúa no es la forma como nosotros actuamos. Nosotros calificamos y decimos y hablamos: el hermano cayó en el adulterio, ese hermano cayó en el alcoholismo, esa hermana cayó en la prostitución, ese hermano cayó en la pornografía. Y estos pecados nosotros los consideramos graves. Sin embargo, a la iglesia de Éfeso se le dirige y se le menciona un pecado que considera Cristo, que si esta iglesia o esta persona no se arrepiente de haber caído, de perder su primer amor, no podría participar del árbol de la vida. Entonces, nuestra mente comienza a adaptarse a los pensamientos de Dios y a entender lo que para Dios es grave y lo que Dios no considera tan grave. Pero el pecado de esta iglesia es tan grave, tan grave, tan grave, que muchos cristianos que me escuchan en este momento creen que pues yo no he caído en el adulterio, no he caído en las drogas, no he caído en esto. Sin embargo, si Dios te dice en esta mañana que has perdido tu primer amor, vas a comenzar a perder tu testimonio, tu unción y tu autoridad. Veamos a continuación ahora de qué se trata este mensaje. Comienza el versículo 1 diciéndole que escribiera al ángel de la iglesia en Éfeso. Ya vimos que estos ángeles, representados por estrellas, representan a los líderes de las iglesias. Un líder de una iglesia le transmite a su congregación muchas veces su espíritu. Si el líder o el pastor de una iglesia está amargado, le transmite a las ovejas la amargura. Si un pastor está desilusionado y no ha luchado con su desánimo, transmite a sus ovejas el desánimo. Cuando un pastor está en una relación equivocada con su esposa, este pastor transmite a sus ovejas su estado espiritual. Y esto es exactamente igual que en una familia, porque en la iglesia somos una familia. Si tu papá y tu mamá están mal, los hijos están mal. Los hijos se dan cuenta que sus padres están mal. Si la mamá no ama al esposo o si el esposo no ama a la esposa, los hijos se dan cuenta. Y cuando los hijos se dan cuenta que en el matrimonio
hay algo que está faltando, inmediatamente cuando son menores de edad, crecen con la inseguridad. Se vuelven inseguros los niños al darse cuenta que papá y mamá no están bien. Comienzan a crecer con muchas carencias que necesitan los niños para poder crecer y ser desarrollados de una forma normal y de una forma saludable. Lo mismo pasa en la iglesia. Cuando la iglesia se da cuenta que sus pastores están bien, que sus pastores son ejemplo, las ovejas crecen con seguridad, se sienten seguras, porque los líderes transmitimos a las ovejas el estado espiritual y la condición en la que nos encontramos, para bien o para mal. Entonces Dios hace responsables a los líderes de una forma tan grande que dice, ¿verdad?, en Santiago 3:1, que no se hagan muchos de ustedes maestros o líderes, sabiendo que recibiremos mayor juicio, mayor condenación. Y si alguno anhela obispado, dice en 1 Timoteo 3, buena obra desea. Si alguien quiere ser líder está muy bien, pero acuérdate una cosa, que Dios te va a pedir 50 veces más que a las demás ovejas. Porque al que mucho se le da, mucho se le pide. Es una cosa tremenda el poder aceptar la responsabilidad tanto de ser padre de familia como también ser líder de una iglesia. Entonces el ángel o el líder de la iglesia en Éfeso recibe esta carta y comienza Cristo personificándose como el que tiene las 7 estrellas en su diestra. O sea, esto significa, Cristo tiene en su mano a los líderes de las iglesias. Cristo controla a los líderes de las iglesias. Si un líder está mal, no tenemos por qué estarlo persiguiendo o atacando. Si un líder de una iglesia está mal, es Cristo el que se encarga de tratar con esa persona. Y muchos líderes, muchos padres de familia han caído o han tenido problemas, pero en la iglesia existen 3 palabras que son la redención, la reconciliación y la restitución. Somos una familia y somos una iglesia donde el negocio de Dios es rescatar a los caídos, redimir a aquellas personas que ya no valían nada y darles otra vez vida a aquellos que pensábamos que no podían levantarse. Si nosotros en la iglesia a los líderes caídos y a las personas que han sufrido un problema en su vida o en su matrimonio, los marcamos o los desechamos o creemos que ya no sirven para la obra, entonces, ¿qué derecho tenemos de predicar la reconciliación? ¿Qué derecho tenemos de predicar el perdón de pecados? Cuando nosotros mismos no hemos perdonado ni estamos perdonando a aquellos que sufrieron una caída del caballo. Pero cuando nosotros entendemos que el mensaje de la iglesia es de perdón y de reconciliación y de restauración, podemos vivir entonces nuestro mensaje. De otra manera, seríamos hipócritas. Como podríamos anunciar al mundo, hay perdón en el nombre de Cristo, pero no para los caídos. Hay reconciliación y Dios puede levantarte de tu vida, pero no para aquellos que cayeron en pecado. A esos pónganles una tacha, con a los de la iglesia y jamás volverán a servir. Entonces, ¿en dónde está el poder de Dios para levantar a todos aquellos que han pecado? Y vuelvo a repetir, muchos dicen, pues yo no he caído como han caído algunos. Sin embargo, Cristo continúa diciendo y le dice a esta iglesia, yo conozco tus obras. En el Salmo 139, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo nos revela a qué grado conoce Dios desde que amanece, cuando nos levantamos, lo que desayunamos, si tomaste jugo de naranja o no tomaste jugo de zanahoria, cuando si te lavaste o no los dientes, qué ibas pensando de tu trabajo a tu casa, en el coche, a el periódico que compraste, la revista que compraste a las 12 del día, la conversación que tuviste aquí afuera de la iglesia. Cuando dice la Biblia, yo conozco tus obras, para que podamos entenderlo, en el Salmo 139, el salmista le dice, o sea David,
Jehová, tú me has examinado y conocido. Dios no solamente conoce lo que estamos haciendo, sino que nos está examinando y nos está conociendo. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Hoy en la mañana que llegaste a esta iglesia, ¿sabías en qué silla te ibas a sentar? No, ¿verdad? Tú llegaste y pues no sabías de ti, Marín de Dopingüe a lo mejor, y por allá fuiste sentado. Pero antes de que tú llegaras a la iglesia, desde que estabas allá afuera, desde que te levantaste, ya Dios sabía que tú ibas a ocupar ese asiento. Y ese asiento, y ese asiento. Cuando me subo al avión, yo no sé todavía el lugar que me va a tocar, pero Dios sabía a quién me iba a poner a la derecha y a la izquierda. En la ruta 100, en el avión, en el bus, en el camión, Dios sabe perfectamente bien con quién nos vamos a sentar. Y además, hoy no sabes a qué horas te vas a levantar. A lo mejor te levantas al ratito porque quieres ir al baño, o a lo mejor te levantas dentro de 20 minutos, pero Dios sabe el momento exacto en que nos vamos a sentar y nos vamos a levantar. Esto trasciende nuestra capacidad pensante. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Dios sabe todo lo que pensamos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. O sea, cuando nos acostamos, Dios está escudriñándonos, buscando, haciendo agujeros en nuestra mente para saber qué estamos pensando antes de dormir. ¿Qué programas de la televisión, qué revistas, qué libros estamos leyendo antes de acostarnos? Y de todas las cosas que hacemos, de todas las cosas que pensamos, Dios toma nota. Todo está apuntado. Y apunta el lunes, el martes, el miércoles, el jueves. Y dice Dios, dice la Biblia, que Él nos paga conforme a nuestras obras. Él conoce nuestros caminos y Él nos va a pagar conforme como nos va en la vida. No chilles entonces, no te desilusiones entonces de ¿por qué me va mal en la vida? ¿Por qué no he encontrado trabajo? ¿Por qué no he encontrado novio? Oye, ¿cómo vas a encontrar novio si andas con el ombligo de fuera y andas queriendo que todos te piquen el ombligo? ¿Cómo quieres encontrar novia si les echas los perros hasta la que pasa por enfrente de tu casa? No eres serio ni responsable con nadie, no tienes santidad, no te interesa vivir una vida limpia. Dios conoce tu inmundicia, Dios conoce nuestros pensamientos y no nos puede dar, no te puede dar una muchacha, no te puede dar un muchacho si tú la vas a manchar o ensuciar más. Hay un muchacho por ahí, un galán de galanes, que está esperando una linda muchacha como tú, pero no con el ombligo de fuera, no moviendo las petacas, ¿verdad? Como licuadora en la calle. ¿Por qué? Porque esa muchacha se va a ir con una como él. Pero si él es santo, no le va a traer a Dios una muchacha fácil y barata, porque está a 25 pesos el kilo de aguayón. Dios conoce absolutamente todo y nos los da y recibimos conforme a lo que somos. Veamos ahora, regresamos en Éfeso, en Apocalipsis, y veamos las obras que Dios ha detectado en estos cristianos y en esta iglesia. Dice a continuación, y tu arduo trabajo y paciencia. ¡Qué barbaridad! Aquí encontramos a un cristiano que no solamente está trabajando para la obra de Dios, sino que su trabajo para la obra de Dios es arduo. En el griego es una palabra kopos, que significa que suda. O sea, aquí vemos a un cristiano que se levanta desde la mañana, a una iglesia que está involucrada en programas de evangelismo, en programas de escuela dominical, y tienen en la mañana instituto bíblico, y tienen aquello, y tienen otras cosas, y nada de esto está mal. O sea, están trabajando duramente para la obra de Dios. Además, son pacientes. La paciencia significa soportar las pruebas, permanecer debajo de la prueba. La palabra griega upomone.
O sea, un cristiano que está aguantando a una esposa, una cristiana que está aguantando al esposo, un cristiano que está aguantando a la esposa, un cristiano que está aguantando insultos, aquí una iglesia que está aguantando calumnias y persecución, una iglesia trabajadora, ardientemente en su trabajo y además paciente. Qué tremenda iglesia, qué tremendo cristiano. Además, este cristiano y esta iglesia no soportan a los malos. Es un cristiano que sabe que si su compadre comienza a contar chistes malos, él se va, no quiero saber nada de chistes malos. Se sale las películas pornográficas, busca la santidad, aborrece las revistas que hablan mal de Dios y él aborrece la maldad. Qué cristianazo, ¿verdad? Qué iglesia tan tremenda. Además, dice, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. O sea, aquí tenemos a una iglesia que no cualquiera llegaba a esta iglesia y decía, soy el apóstol fulano de tal, Filomeno de los Campos Verdes. Ahora, ¿verdad? Vivimos una época en la que por todos lados yo recibo libros, recibo cartas y firmadas por el apóstol fulano de tal, el apóstol tal y tal cosa. Ahora todos ya son apóstoles, ahora todos ya son profetas. Y esto no significa de ninguna manera que no haya verdaderos apóstoles, porque sí los hay, pero no todos los que se dicen ser apóstoles lo son. Dice en 1 Corintios 14 que los profetas disciernan el espíritu de los profetas. Los líderes tenemos que discernir cuando una persona tiene verdaderamente el apostolado. Esta iglesia pues era una iglesia que probaba y los encontraba mentirosos, y dice el versículo 3, y ha sufrido. Una iglesia, un cristiano que está sufriendo por Dios. Una iglesia, se repite, su paciencia, que ha trabajado arduamente por amor de su nombre, y además una iglesia, un cristiano que no ha desmayado. ¿Cuántas cualidades tan maravillosas de este cristiano? ¿No es verdad? A lo mejor tú las tienes, a lo mejor yo las tengo, a lo mejor las tenemos como iglesia o alguna iglesia que nos escucha por allá por la televisión. Imagínense, después de todas esas cualidades y características positivas, que la persona podría en ese momento decirle a Cristo, gracias Señor, yo sabía que por fin tenías que reconocer todo lo que he sufrido, mi celo por la doctrina, mi celo por la buena palabra de Dios, mi trabajo, mi paciencia. Yo sabía que todo esto tiene una recompensa y que soy más santo que los demás tal vez. Y más de muchos flojos que se dicen cristianos y hasta llegan tarde el domingo a la iglesia. Y sin embargo, si tú mueres y yo muero, y después de enunciar todas estas cualidades y características, oyes una voz que dice, pero ¿qué, Señor? Tengo algo contra ti. Y quiero decirte lo siguiente, que lo que yo tengo contra ti nulifica todas tus cualidades, tu trabajo, tu paciencia, tu celo doctrinal, tu teología, absolutamente nada de todas esas buenas cosas que son buenas y no son malas, no te sirven si has perdido tu primer amor. No te sirven si has perdido tu primer amor. Señor, ¿de qué me estás hablando? Lo vamos a comparar con el matrimonio. Un esposo que trabaja de las 6 de la mañana a las 10 de la noche, arduamente todo el día. ¿Por qué trabajas tanto, Pancho? Para poder sostener a mi familia, para que mi esposa tenga un buen coche BMW, para que tenga un abrigo de Ming, para que mis hijos estén en la mejor escuela de Toluca, para que pueda no faltarnos nada. Y además aguanto y he trabajado, etcétera, etcétera. Y pasan 5 años que Pancho se levanta de las 5 a las 11 de la noche y a los 5 años le dice la esposa estas palabras.
Pancho, Pancholín, Pancholetas, quiero decirte lo siguiente. En estos 5 años me has llenado de abrigos, me has llenado de vestidos, me has llenado de cosas, has trabajado arduamente y yo sé que lo estás haciendo por amor de la casa, pero tenemos 5 años sin tener tú y yo comunión. Tenemos 5 años que no nos sentamos tú y yo a tomar un café y a platicar. Llegas en la casa cansado, ya no sé ni qué piensas ni qué no piensas. Te levantas temprano y te vas a trabajar. Vivimos bajo el mismo techo, pero estamos divorciados hace mucho tiempo emocionalmente. Tú no me expresas tus sentimientos, tus emociones, tus ideas, tus frustraciones, tus desilusiones, ni me das oportunidad que yo comparta mi vida también contigo. Gracias por todo lo que nos has llenado, pero el matrimonio no solamente es que me cuelgues trajes, que me cuelgues abrigos y que me des. El matrimonio es algo en lo cual tenemos que tener comunión. Intimidad, los dos, en una sola carne y en un solo espíritu. Y pasa lo mismo con el cristianismo. Los cristianos caen en la religiosidad. Van a la iglesia, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, gracias por los alimentos, te pido por aquellos que no lo tienen, guárdanos en el hueco de tu mano, en el nombre de Jesús, amén. Y todo es absolutamente automático, sin sentirlo, robótico, como si fueras un robot, pero ya tienes semanas y meses que no pasas 1 hora ni media hora de rodillas con Cristo en la Biblia. A duras penas te levantas en la mañana un devocional de Jesucito, mira usted conmigo, amén, 5 o 10 minutos, tal vez oyes un mensaje en el radio, pero tienes mucho tiempo que no tienes intimidad con Dios. Y Dios nos llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo. 1 Corintios 1:9. Dios nos llamó a que le conociéramos a Él antes, antes de cualquier cosa en nuestra vida. Ahí estás en la alabanza y compones canciones, etcétera, etcétera, o predicas campañas evangelísticas, estás de misionero, pero sin embargo tu relación íntima con Dios ya no existe. Y sin que te des cuenta, has caído en un automatismo, ¿verdad? Ya te has convertido en una persona autómata, electrónica, robótica, religiosa, que todo lo haces nada más porque lo tienes que hacer, pero ya no amas, ya no estás enamorado de la persona de Jesucristo. Y esta es la vida eterna, Juan 17:3, que te conozcan. ¿Cómo puede saber una persona que tiene en esta mañana que nos escucha la vida eterna? No me digas, voy a la iglesia, ya me bautizaron, me remojaron y me arrastraron. Voy y tomo la Santa Cena, etcétera, etcétera. La única manera en la que se pueda saber que una persona tiene verdaderamente la vida de Jesús, la vida eterna, es por saber cuánto amas a Jesús, cuánto tiempo pasas con Él en comunión. ¿Cuánto tiempo pasas leyendo la Biblia? Fuimos de vacaciones. En las vacaciones es cuando más nos asalta Satanás. Para robarnos ese tiempo y sin que nos demos cuenta, ya me levanto y a la playa y etcétera. Y pues a las 2 de la tarde un capitulito me echo, ¿verdad? En la noche una persinada, me levanto y sin que nos demos cuenta, ni leímos la Biblia, ni oramos, ni pasamos tiempo en comunión con Dios, porque nos comenzamos a desenamorar de la persona del Hijo de Dios. En la primera carta a los Corintios, capítulo 13, el apóstol Pablo habló antes que el apóstol Juan acerca del mismo problema. Y es algo que los cristianos no han podido entender, ni han podido asimilar.
Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, hermano, hablé en Totonaco y en Chichimeca, Titinán, Chichimacaya, Patonaya, Noguayo, Necanica, Yocanica, Yomandola. Y hablé en lenguas, hermano, saca la bazuca. Y lenguas guerreras, hermano, saca la bazuca. Y me tumbaron al suelo, qué padre. Dios puede tumbar, hacer lo que quiera. Y me caí. Y cuando estuve en el suelo vi estrellitas y vi al ángel Gabriel. Y creo que era hasta Juan Diego el que se me apareció. Y tuve una experiencia maravillosa y me sentí lleno del Espíritu Santo. ¡Qué maravilloso! ¡Qué padre! Pero no puedes vivir en esas emociones. Eso te duró 1 hora, te duró 2 horas, ya saliste de eso. Ahora, al otro día, ¿qué comunión tienes con Cristo? Y esos cristianos, muchos de ellos están buscando nada más eso, emociones y emociones y emociones, y estar movidos por sus emociones y estar experimentando o tratando de sentir la fuerza del Espíritu Santo para poder reevaluarse y confirmarse en su fe sin entender que eso no puede durar. Lo único que prevalece y permanece es la palabra de Dios. Si tú eres una persona que no vives en la Biblia, que no tienes comunión con Dios, que no buscas a Dios, que no tienes absolutamente ninguna relación en el Espíritu con la Dios, vas a ser engañado en algún congreso, en alguna reunión donde habrá muchas cosas verdaderas, pero también el diablo se introduce y caerás en muchas cosas falsas. Y luego vas a andar buscando que tu vida sea guiada solamente por profecías. Ando buscando quien me dé una palabra profética. Ando buscando quien dirija mi vida. Hermano, sáneme. Hermano, ore por mí. Hermano, todo esto. Y siempre están buscando que alguien haga lo que ellos deben hacer con Dios. ¿Por qué? Porque nunca has madurado ni has podido crecer en la gracia y el conocimiento de Jesucristo. Si yo hablara lenguas humanas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiña. Vemos pues que no se puede divorciar los dones espirituales sin el amor a Jesús, sin el amor a Dios. Y en Corintios 14 se reglamentan las lenguas y se escribe y se dice, si ustedes en la iglesia el domingo en la asamblea hablan todos en lenguas, van a tropezar a los nuevos que vienen, que no saben ni qué son las lenguas, y de repente el domingo entra y el que está enfrente saca la bazuca, y ¿qué estará diciendo? He entrado a una reunión y van a decir, dice el 1 Corintios, de locos. Entonces dice Pablo, por el amor a Dios, por el amor a tus hermanos, que al amor a Dios se muestra no tropezando a los demás, porque la llenura del Espíritu Santo se manifiesta en el amor a Jesús. Si tuviera profecía y entendiese, vean hasta dónde llega, imagínense nada más un cristiano que conozca los más grandes misterios de la Biblia y el conocimiento y tuviera toda la fe, de tal manera que hasta está moviendo las montañas con su fe, y además este cristiano regalara su casa y sus coches y finalmente entregara y se pusiera en las vías del tren para que lo atropellara el tren, y no tengo amor, nada me sirve. Tratemos de comprender la mente de Dios. Si no hay amor en la forma en la que nosotros vivimos hacia Dios, verticalmente, y hacia los demás, perdonando a los demás, de nada te sirve que seas un teólogo, ni que conozcas la Biblia al revés y al derecho, ni que tengas dones, ni que te caigas, ni que tumbes a la gente. Nada absolutamente sirve, porque el amor es la más grande de todas las virtudes, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo Jesucristo. Mientras no tengamos ese espíritu de darnos a los demás, de perdonar 70 veces 7 a la gente que nos persigue y nos ofende, de estar viviendo verdaderamente para poder acostarnos para que otros pasen
y entren al reino de Dios, de nada nos sirve nada de lo que estamos haciendo. Has perdido tu primer amor. Regresamos a Apocalipsis. Y dice el versículo 5, recuerda cuál es la solución para esta iglesia, para estos cristianos que son muy trabajadores, que son muy celosos, que trabajan para Dios, etcétera, etcétera, pero que no tienen una relación íntima con Dios. Recuerda de dónde has caído. Número 1. Si nosotros no recordamos cómo comenzó la cosa, cuándo y dónde comenzamos a alejarnos de Dios, el peligro es que podemos volver a repetir el mismo error. ¿Cuándo fue que caíste en el adulterio? ¿Cuándo? ¿Cómo? Recuerda cómo comenzó todo. Voy a regresar al pasado y voy a comenzar a pensar cuando comencé a verle las piernas a mi secretaria. Cuando comencé a permitirme pensamientos con otra mujer que no era mi esposa y seguí pensando en ella y pensando en ella. Y esos pensamientos no los traje cautivos, no los puse bajo la sangre de Cristo. Cuando comencé a dejar que mi novio me comenzara a acariciar los hombros y el pescuezo, el cuello. Y cuando dejé que de la manita brincara al bracito y el bracito brincara al hombrito. Y comenzó con un besito y la mano agarró. Y ahí comenzó todo, y sin que te des cuenta pasaron una semana y 2 semanas y de repente comenzó a crecerte la pancita. ¿Cuándo te comenzó a crecer la pancita? Desde que comenzaste a permitirle a tu novio que te tocara. ¿Cuándo destruiste tu matrimonio y tu familia y tus hijos y tu trabajo y tu ministerio? Cuando comenzaste a permitirte esas pequeñas zorras que entran a nuestra vida y se comen las uvas. Tal vez cuando comenzaste a ver películas pornográficas o a permitirte a comprarte revistas que no debiste haber comprado. Todo tiene un inicio. Recuerda de dónde has caído. Porque si no recordamos cómo comenzó todo, repito, podemos volver a caer en el mismo pecado. ¿Cuándo comenzaste a fumar? Cuando quisiste hacerte el interesante. Dicen que el 95% de los jóvenes que fuman lo hacen por la presión de sus amigos. Porque alguien más lo hace o 2 o 3 más lo hacen y ellos también quieren sentirse interesante y lo fuman. Las drogas, ¿cuándo entran? Cuando también estabas deprimido y no quisiste enfrentarla bien tus 5 sentidos y sin que te diste cuenta comenzaste con una copita o un tequilita o un trago de alcohol, etcétera, etcétera, y sin que nos demos cuenta, todo es paso por paso. Los que fuman comenzaron fumando un cigarro. Los cocainómanos comenzaron con un pericazo. Los marihuanos comenzaron con una bachicha. Los adúlteros comenzaron con caricias y con pensamientos. Todo tiene un inicio que nos lleva finalmente al desastre de nuestra vida espiritual. Recuerda de dónde has caído. ¿Cuándo comenzaste a alejarte de Dios? Desde que comencé a salir, hermano, con un muchacho que no era creyente y me comenzó a convencer que Dios no existe. Recuerda, no vuelvas a salir con un muchacho, ni tomes en serio a un muchacho que no sea cristiano. ¿Cuándo comenzaste a alejarte de Dios? Cuando comencé a querer hacer más dinero. Cuando comencé a preocuparme y a tener 2 trabajos por el afán de poder trabajar más, sin darme cuenta, nunca descubrí que la Biblia dice, busca el reino de Dios y su justicia primero y todas las demás cosas te las doy por añadidura. Qué tonto las personas, voy a buscarme 2 trabajos, 2 horarios para hacer más dinero y que me alcance. No tienes que hacer eso porque a su amado dará Dios el sueño, dice el Salmo 127. Por demás que te levantes de la mañana y trabajes todo el día porque su amado dará Dios el sueño. Si Jehová no vela, en vano vela la guardia. En vano es que traigas 5 guaruras, que pongas alarma en tu casa, que pongas esto. Si Dios no está contigo, de nada te sirve nada de lo que hagas. Lo primero que tenemos que hacer es buscar el reino de Dios y su justicia. En segundo lugar, dice la Biblia, ¿de dónde has caído? ¿Cómo se le llama perder el amor? Una caída. Una
caída trágica espiritual. Nunca nadie habla de eso. Cayó en las drogas, cayó en el alcoholismo, pero ¿cuántos de ustedes han caído en el peor de los pecados? Y juzgan a los demás que han caído en cosas externas, pero sin embargo nadie sabe, porque yo no lo sé, ni tal vez tu esposa lo sabe o tal vez tu esposo, pero es muy difícil saber quién ha caído en su primer amor. ¿Por qué? Porque es un pecado espiritual, es un pecado del corazón. Solo Dios sabe cuando ya no lo amas, cuando lo has abandonado, cuando has dejado de tener comunión con Él. Tu esposa lo puede saber porque la esposa sabe cuántas veces el marido está de rodillas, cuántas veces el marido lee la Biblia, cuánto ama el marido a Dios. El marido sabe de su esposa porque vivimos una relación íntima, sabemos de los hijos. Yo cuando paso por el cuarto de mis hijos y los veo, ¿verdad?, hincados o leyendo la Biblia, le doy gracias a Dios, porque yo sé que han iniciado su relación con Dios. Pero cuando paso y ni la Biblia está en su cuarto, ¿qué puedo pensar? Ellos no tienen una relación con Dios. Han caído de su primer amor. Arrepiéntete. Arrepiéntete. ¿A quién le está hablando Dios? A los cristianos. Y las últimas palabras de Cristo en Apocalipsis son de arrepentimiento. ¿Qué significa la palabra arrepentimiento? ¿Recuerdan ustedes el mensaje que dimos hace como un mes, 2 meses? Di 2 conferencias del arrepentimiento. La palabra arrepentimiento significa cambiar de manera de pensar. Cambiar la manera de pensar. Vamos con orden y vamos a profundizar. Dios está diciéndole a las personas que han creído en su mente, en sus pensamientos, que las actividades son la prioridad de la vida cristiana en lugar de la comunión. Y Dios les dice a estas personas: cambia tu manera de pensar, saca de tu mente el creer que si eres muy activo y muy arduo en tu trabajo, me vas a agradar. Lo más importante, métete a este programa, cambia tu manera de pensar y métete a este programa. Lo más importante para mí es que me conozcas, que tengas comunión conmigo. En la mañana, dice el Salmo 5, de mañana, oh Dios, de mañana me levantaré y tú oirás mi voz. Marcos 1:35, Cristo se levantaba antes de que saliera el sol y se apartaba de los ronquidos de Pedro a un lugar desierto, estoy seguro, y allí oraba y buscaba al Padre. Antes de enfrentar el día, antes de desayunar, antes que prepararan los hot cakes, antes de que comenzaran a caminar y a predicar el evangelio por Galilea o por Jerusalén, antes que nada, Cristo en su calendario, en su agenda, la tenía perfectamente bien estudiada y convencida. Antes que cualquier cosa, Cristo pasaba tiempo con su Padre en oración. Y tú, desde hace cuántos días, sé sincero y sé honesto, hace cuántas semanas que te levantas y no tienes un tiempo con Dios. Hermano, es que me levanto a las 7 de la mañana, a las 7:30 mis hijos van a la escuela, levántate a las 6. Me da flojera. Es que si tú no tienes una disciplina, ni yo tampoco, hay una advertencia, 1 Corintios 9, 25 al 27, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sé a qué. Dice Pablo, habiendo sido heraldo, habiendo sido apóstol, habiendo sido yo conocido en la televisión y en los periódicos, si mi cuerpo no está en disciplina y no obedece lo que yo le digo, puedo ser eliminado. Un cristiano que no tiene disciplina en sus hábitos, un doctor que no tiene disciplina, un ingeniero, un karateca, un músico, un deportista, ninguna persona sin disciplina nunca alcanza nada en la vida. Mucho menos en la batalla de la fe. Arrepiéntete. ¿Qué está diciendo Cristo? Que la lucha, el campo de batalla está en la mente. Aquí es el campo de batalla, la mente humana. La buena batalla de la fe se pelea en la mente.
Dice 2 Corintios 10, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Captura esos pensamientos que te han engañado de religiosidad, de que porque andas con la Biblia, de que porque andas predicando y no tienes comunión conmigo, me estás agradando. Si tú te mueres y te enfrentas al tribunal de Cristo, dice la Biblia, no vas a comer del árbol de la vida, que vamos a ver al final de este mensaje. Qué susto se van a llevar tantos cristianos. Señor, gané 1 millón de almas para el reino de Dios. Construí una iglesia de 20 millones de dólares. Dios no está buscando, el reino de Dios no consiste en ladrillos. El reino de Dios consiste en las almas, en buscar las almas. Construí 5 asilos para ancianos y 5 guarderías y 20,000 iglesias llevaban el nombre de mi organización y de mi denominación. Y cuando lleguemos al cielo, ninguna de estas cosas nos va a preguntar Dios. La única pregunta cuando lleguemos al cielo no va a ser cuántos edificios, cuántas iglesias, cuántas denominaciones, cuántos folletos repartimos. Aunque todo esto no está mal, lo más importante que Dios nos va a preguntar al llegar al cielo será lo siguiente: ¿cuánto te pareces a mi hijo? Romanos 8:29, para que seamos conformados conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. ¿Para qué nos salvó Dios? Nos salvó Dios para parecernos a su Hijo, para que fuéramos Cristos pequeños. ¿Escuchaste lo que acabo de decir? La palabra cristiano, viene la palabra Cristos, ungido, anos, pequeño en el griego. ¿Qué significa la palabra cristiano? Significa pequeño ungido, pequeño Cristo. Dios está dejándonos a su Hijo como ejemplo para que sigamos sus pisadas, para que seamos como Él. ¿Cuántas iglesias levantó Cristo? ¿Cuántos edificios hizo Cristo? ¿Cuántas almas ganó Cristo? Casi la mayoría de los que les predicó lo abandonaron y los discípulos, uno se quedó con él, Juan, con María y las mujeres en la cruz. Podríamos ver que Cristo no logró nada casi en su vida, pero lo más importante que logró Cristo lo hizo con su muerte. Por eso nos dijo que mayores obras íbamos a hacer nosotros que Él, no en cuanto a cantidad, sino a cantidad. ¿Por qué? Porque ahora tenemos nosotros la evangelización del mundo entero y podemos ganar muchísimas más almas que las que Él ganó, porque Él vino solamente a ganar a 12 apóstoles, a pasar 3 años y medio con 12 hombres para transmitirles el poder y transmitirles las lecciones del reino de Dios. Dice el versículo 5 de Apocalipsis 2 que las personas que han caído de su primer amor, que no han entendido en su mente qué es lo más importante de la vida cristiana, que se arrepientan, que hagan las primeras obras. O sea, no está mal que hayas trabajado arduamente, que hayas tenido paciencia, que no puedes soportar los malos. O sea, esas obras no son malas, son buenas, pero nunca divorciadas de tu comunión con Dios. Que esas obras tan buenas, que no son malas, sean el fruto de tu comunión con Dios, no sean el resultado de estar trabajando en tu carne. Dice en 1 Corintios 3 que podemos edificar con madera, heno y hojarasca, o con oro, plata y piedras preciosas, y que el fuego va a pasar cuando venga Cristo y va a quemar todo lo que tú hiciste y todo lo que yo hice, y todo aquello que no permanezca no nos será tomado en cuenta, y todo aquello que se ha quemado es lo que hicimos en la carne. Decía un gran predicador que Cristo va a pasar por su iglesia aventando cerillos. Es la forma como Cristo prueba una iglesia. A ver qué cosa se quema, qué cosa no se quema. Todo lo que se quema es hecho en la carne.
Y dice Cristo que si estas personas, si estas iglesias no recuerdan de dónde cayeron y no cambian su manera de pensar, les quitará el candelero de su lugar. ¿Sabes qué significa esto? Jesús dijo en Mateo 5, ustedes son la luz del mundo. Una lámpara no se esconde debajo de una mesa, sino que si traes una lámpara y está oscura tu casa, tratas de hacer esto. Mientras más alta levantes la luz, el radio de acción de la luz abarcará un espectro mucho más amplio. Lo mismo somos nosotros. Nosotros no tenemos ninguna luz intrínseca. La luz que yo pueda manifestar tiene que ser la luz que yo refleje de mi comunión con Cristo. La luna representa a la iglesia, el sol representa a Cristo. La luna no tiene luz propia, la luna refleja la luz del sol hacia la tierra. Así es la iglesia. Cristo es el sol, nosotros somos la iglesia. Nosotros reflejamos la luz del sol al mundo, porque nosotros no somos la luz es Jesús. Ustedes son la luz del mundo, porque Cristo ha entrado a nosotros, así alumbre vuestra luz. Cuando una persona pierde su comunión con Dios, pierde su luz, su testimonio, su unción y su autoridad. Y ya te das cuenta que ya no tienes ganas de nada. Tienes amigas y en todas las vacaciones nunca les hablaste de Cristo. No tienes ganas de hablarle a la servidumbre de Cristo. Al chofer del camión no le hablaste de Cristo. Ya no hay una pasión en tu alma dentro de ti porque no tienes nada. O sea, no somos los que producimos la luz. La luz tiene que venir como resultado de mi comunión con Dios. Cuando Dios te amenaza y te advierte, si tú no regresas a mí y mantienes tu comunión contigo, vas a ser un cristiano así, con cara de caimán, con cara de iguana, con los ojos así, velados, y alabanza a nuestro Dios, santo, 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 etcétera, etcétera. Vas y entras, amargas a todos, criticas a todos, ya no hay gozo en tu vida, ya no hay tranquilidad en tu vida. ¿Por qué? Porque no tienes la fuerza interior avivada del Espíritu Santo, pero estás esperando que alguien te ponga una mano, que alguien te dé una profecía, que caiga fuego del cielo para levantarte, cuando el fuego y el poder vienen de la comunión con Dios. Y finalmente dice la Biblia, el Espíritu dice, el que tenga oídos oiga, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. ¿Quiénes son los que van a vencer en esta mañana que han escuchado este mensaje? ¿Quiénes son los vencedores? ¿A quién tenemos que vencer? ¿A quién? ¿A Cassius Clay? ¿A Sonny Liston? ¿A Mike Tyson? ¿A quién tenemos que vencer? Tenemos que vencer a nuestros pensamientos. Recordemos, la batalla está en la mente. Al que venciere, ¿qué significa? Al que venza sus pensamientos. Al que conquiste esa manera de pensar equivocada, al que pueda verdaderamente arrepentirse y cambiar sus pensamientos y permitir que yo entre a su vida y que gobierne mis pensamientos, que lo primero en mi vida es Dios. A eso les daré de comer del árbol de la vida. ¿Quién es el árbol de la vida? Jesucristo. A esos, dice el Espíritu Santo, podré continuar alimentándonos. Los que se están todos los días alimentando con Cristo, teniendo comunión con Cristo, esos van a tener una vida y una vida en abundancia.